Yo diría que en esto del software libre, probablemente en esta mesa haya más coincidencias de las que parece a primera vista. Yo diría que probablemente todos seamos partidarios del software libre. Lo que pasa es que estas afirmaciones, como siempre, hay que entrar en detalle y matizarlas para ver qué quiere decir que uno es partidario o utiliza software libre. Y siendo este un tema en el cual hay muchas palabras y yo creo que se habla mucho y muchas veces nos es difícil ponernos de acuerdo, creo que es fundamental a la hora de hablar del software libre aclarar los conceptos. El software se basa en un modelo comercial, el software tradicional, el modelo tradicional del software, es un modelo que se basa en dos temas. Hay alguien que crea una obra y que, por lo tanto, tiene una propiedad intelectual sobre esa obra que retiene y cede su uso, licencia su uso a terceros dentro de determinadas condiciones. El software propietario es el que afirma esa propiedad intelectual y cede al creador la capacidad de licenciarlo en las condiciones que les parezca adecuado en cada momento. Esto no es algo raro, extraño, es algo que está cubierto por, que hace mucha gente y que está cubierto por la Ley de Propiedad Intelectual, que distingue pues, como 10 tipos de propiedad intelectual, en las cuales están los libros, la creación artística o los mapas, por ejemplo, que crea este instituto y que también tienen propiedad intelectual y que también se licencian. Software libre se basa en una restricción de las condiciones de licencia. Si usted quiere licenciarlo bajo software libre, tiene que cumplir determinadas condiciones. Hay 4 condiciones clásicas dentro de lo que define la Free Software Foundation: la libertad de utilizar el programa, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y, por lo tanto, tener acceso al código fuente, la libertad de distribuir copias sin ninguna restricción y la libertad de modificar el programa y redistribuir esa modificación. Entonces, todo esto da lugar a un subset de aplicaciones y a una colección de estrategias comerciales que se basan en aplicar este tipo de reglas. Esto no es exclusivo del software, es algo que es bastante común y que está entrando en otras áreas. Por ejemplo, tenemos las licencias Creative Commons para trabajos de propiedad intelectual o lo que puede ser el OpenStreetMap para, digamos, lo que serían mapas dentro del mismo criterio. Entonces, estas dos tendencias o estas dos aproximaciones al mercado, desde mi opinión, tienen su sitio dentro de este mercado. Y para ver cuál es su sitio, yo creo que lo más interesante es ver los casos de éxito. Y yo me gustaría referirme a 2 casos de éxito dentro de lo que es el software libre. Me gustaría referirme a Linux y me gustaría referirme a MySQL. Linux, bueno, es una historia de todos conocida, cómo se crea ese producto y cómo llega a tener una posición importante en el mercado. ¿Cómo funciona Linux actualmente? Linux funciona con alguien que controla su desarrollo, la Linux Foundation, y con una serie de empresas o entidades que lo soportan, como puede ser Red Hat. Y ese es un modelo. El otro modelo, que puede ser el modelo de MySQL, es un modelo en el cual la misma compañía hace las dos cosas. La compañía desarrolla el producto, lo distribuye como software libre, lo distribuye compilado y garantizado y además da soporte. Y ahí tenemos 2 modelos que tienen éxito. Pero yo creo que estos 2 modelos tienen 2 características comunes. Una característica es que tienen un modelo sostenible de funcionamiento. La otra característica, mucho más interesante, es que ambos están haciendo cosas que ya tienen 25 años. Linux es la tercera reencarnación de Unix, MySQL es una base de datos relacional basada en SQL. Entonces, mirando esto desde el punto de vista de la economía, nos encontramos con lo que sería el comportamiento clásico en un mercado maduro, en el cual en un mercado emergente, lo que sería la curva de evolución
En un mercado emergente lo importante es la funcionalidad y la innovación. En un mercado maduro lo importante es el precio. Es una estrategia comercial que toman compañías que quieren entrar en mercados maduros donde ya están asentados. El software libre se dice que es más barato y, evidentemente, si miramos solamente el coste de licencia, aunque nadie dice que el coste de licencia del software libre tenga que ser gratis, lo que es gratis es la copia, pero aparentemente sería más barato. Sin embargo, no existe ningún estudio, por lo menos que yo conozca, y quizá en la mesa redonda podamos hablar de ello, que demuestre que existe un sustancial abaratamiento en los proyectos con software libre. Perdón, Alfonso, 30 segundos. Muchas gracias. ¿Estás mirando los tiempos? Sí. Vale. 30 segundos. Entonces, no existe ningún dato en ese estilo. ¿Por qué? Porque el coste de un proyecto y un proyecto de implementación no es solamente el coste de las licencias, sino el coste de los servicios de implementación. Y en el caso de hacer un proyecto con software libre, estamos partiendo de un punto con menos funcionalidad y, por lo tanto, tendremos que añadir mucho más servicios. Lo cual, además, crea una característica importante, que es ese proyecto lo estamos apalancando mucho más porque estamos transformando costes variables en costes fijos. ¿Cómo aplica esto al mundo del GIS, finalmente, que es de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un mundo en el cual lo primero que nos tenemos que preguntar es si es una tecnología madura donde la innovación no tiene un capítulo importante. Yo diría que ahí tenemos que segmentar. Entonces, tenemos que ver dentro de nuestro mundo del GIS, que visto desde fuera puede parecer muy simple, pero visto desde dentro es bastante complejo, donde tenemos una madurez y donde tenemos una innovación. Yo diría que puede haber una madurez y, por lo tanto, puede haber un hueco para el software libre en cierto tipo de aplicaciones, como son los visualizadores o las componentes básicas. Yo diría que puede haber una innovación todavía importante en aplicaciones como puede ser la edición y mantenimiento de la información, la representación cartográfica o el análisis. De esa forma, nosotros entendemos que hay un hueco para el software libre, que hay un hueco para el software bajo licencia y que son tecnologías que coexistirán y que poco a poco iremos viendo cuál es el hueco de cada una de ellas. En cualquier caso, utilizando 5 segundos más, me gustaría lanzar 2 o 3 temas que seguro que alguien de la mesa recogerá. Estamos hablando de software libre, pero seguro que empezamos a hablar de estándares. Entonces, para mí, desde un punto de vista intelectual, pienso que si el software libre me pregunto que si el software libre es un software en el cual tenemos libertad para modificarlo en cualquier momento, es precisamente lo contrario de garantizar que podemos trabajar con estándares, porque cualquier usuario, inclusive cualquier implementación, lo puede modificar. Creo que sería importante hablar de los temas económicos del software libre y luego hay algo que yo he dejado un poco implícito en mi presentación, pero quizá alguien quiera tomar la palabra, quizá el señor Carrión quiera tomar la palabra en este tema al decir que hay, digamos, soluciones de software libre para ciertos aspectos o ciertos componentes, pero no hay una solución global. Lo digo porque el señor Carrión en sus presentaciones dice que ellos tomaron la decisión de invertir un dinero importante en el GeoSIG porque no había ninguna solución disponible. Entonces, probablemente coincidamos en eso también. Muy bien, gracias, Alfonso, muy amable.